Si nos perdemos, nos encontramos ahí. Esquina de Radio, en Radio 10. Bueno, ¿y por dónde empezar, no? En esta semana de la brutalidad. Y pensé en empezar por esta frase. Si una familia tiene un niño discapacitado, el problema no es del Estado, sino de esa familia. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? Esta es la frase que le arrojó Diego Spanuolo, el titular de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, también el abogado de Javier Milei, el presidente de la Nación, a Ian Mocha y a su mamá. Ian, por si no lo conoces, es un niño autista, divulgador del autismo, militante del autismo, que quiere ser periodista y que hace una tarea enorme de divulgación de neurodivergencias y sobre todo puntualmente del autismo para lograr una sociedad más justa y más inclusiva. Cuando se reunieron con Spanuolo, ellos después revelaron en una entrevista con Matías Colombati, en una charla con él en Gelatina, en el streaming de Pepe Rosenblatt, revelaron que Spanuolo les dijo esto. Revelaron que les dijo, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? Algo que por supuesto después Spanuolo salió a desmentir y que obligó después a Ian a ir con su mamá a La Nación Más, con Paulino Rodríguez, con el colega que tuvo la deferencia de atenderlos, de invitarlos, obviamente a ratificar su versión y a decir que el que estaba mintiendo era Spanuolo. Spanuolo salió a cruzar a un niño de 10 años autista. Y Ian se quiebra en la entrevista y termina siendo un momento tremendo para él, muy duro, conmovedor. Y además que tiene esa valentía, él y su mamá, de salir a ratificar y enfrentar los dientes de este león bestial que se quiere comer todo. La verdad es que Spanuolo no tiene ni idea de lo que significa la problemática de la discapacidad. Está en la ANDI solamente porque es el abogado de Milei y porque está acomodado como el resto de la casta de la Libertad Avanza, como el resto de la casta libertaria, la casta que dicen que vinieron a combatir. La verdad es que cuando Spanuolo le dice, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? Mira, Spanuolo, yo te lo voy a explicar. Yo te voy a explicar. Porque aunque ustedes no lo quieran, aunque ustedes quieran destruirlo, acá hay un Estado y una nación que construimos entre todos y todas los argentinos, que adhiere a convenciones internacionales de derechos humanos, que reconoce los derechos universales de las personas con discapacidad. Te voy a explicar por qué vos tenés que pagar peaje y las familias con personas discapacitadas no. Porque esos derechos fueron creados para que la sociedad equipare y alivie, al menos por un ratito, y con algo muy chiquito, la vida durísima que le toca a las personas con discapacidad y a sus familias. La vida en muchos casos de mierda que le toca a las personas con discapacidad y a sus familias. Con una sociedad que en general, en la Argentina y en el mundo, le da la espalda a la discapacidad. Que le pone barreras a las personas con discapacidad. Como tu gobierno, por ejemplo, que cuando quiere hacer una auditoría sobre las pensiones por invalidez para discapacitados, manda cartas documento que no tienen, por ejemplo, versión en braille. Entonces las personas que son ciegas no se enteran que las están citando para hacerles una auditoría y se quedan sin su pensión. Mira, Spanuolo, muchas veces es una vida de mierda la de las personas con discapacidad y sus familias, la de las familias con niños y niñas con discapacidad. Y nosotros somos un país solidario, ¿sabes? Aunque ese valor no entre en tu vocabulario y en el de tu gobierno y mucho menos en el del presidente. Entonces, no pagan peaje esas familias porque, por ejemplo, tienen que ir 5 veces por semana a terapia. Vos no tenés que ir 5 veces por semana a terapia, ¿no es cierto? Además de ir a laburar. Y tienen ese derecho. Es un derecho adquirido, lo lograron. Porque entre todos y entre todas, que somos el Estado, que somos esta casa común, ayudamos a esas familias a que al menos
no tengan que pagar una fortuna en peajes para ir a terapia, para llevar a sus niños a terapia. Tienen libre estacionamiento, porque muchos no pueden caminar, ¿sabes, Españuelo? Porque muchos no pueden caminar no solo por barreras físicas, sino también por algún tipo de neurodiversidad que los hace no poder cruzar una avenida con un ruido tremendo que los termina atormentando. Entonces tienen que parar en la puerta de sus terapias. Y tienen que poder estacionar o en la puerta de un supermercado. Dejamos a las personas con discapacidad pasar primero en la fila. Porque, por ejemplo, para muchos las esperas son kriptonita. Porque somos solidarios. ¿Querés que te lo siga explicando por qué las personas con discapacidad tienen derechos que no son privilegios, como ustedes lo llaman? ¿Y por qué tienen estas prerrogativas, si querés ponerle esa palabra entre comillas? La verdad es que es increíble, pero hace falta explicar lo obvio. Mirá, el otro día veía a Pau, que es un niño autista muy parecido a Ian y que hace lo mismo que Ian, pero en Barcelona. Y él contaba que estaba yendo al psiquiatra. Va al psiquiatra una vez por mes. La mamá en su Instagram, que es quien también maneja, la mamá y el papá son quienes manejan las redes de Pau, explicaban que Pau hoy está bien y está como está gracias al enorme esfuerzo que hace primero Pau para ir a sus terapias y después ellos mismos como familia para llevarlo. Entonces cuenta que va una vez por mes al psiquiatra, una vez por semana al psicólogo, una vez por semana a terapia ocupacional, una vez por semana al taller de habilidades sociales. Un niño autista en Barcelona. Y que el esfuerzo de la familia era juntar el dinero para pagar los miles de euros que significan esas terapias. Bueno, acá en la Argentina tenemos un certificado único de discapacidad que hace que las personas discapacitadas no tengan que pagar un peso de sus terapias. No pasa en Barcelona, pasa en Argentina. Tenemos un gran Estado, ¿eh? Que no te hagan creer que este es un Estado y un país de mierda. Tenemos un gran Estado. ¿Qué está pasando? No les dan ni 1% de aumento a los prestadores de los servicios de asistencia y de distintos apoyos de discapacitados desde diciembre del año pasado. 0% en enero, 0% en febrero, 0% en marzo, 0% en abril, 0% en mayo, 0% en junio. Y encima, muchas obras sociales dejaron de pagar porque Sturzenegger desreguló todo lo que estaba regulado, entonces los privados ahora hacen lo que quieren y no les pagan las prestaciones a los profesionales. Muchos de ellos abandonan la integración escolar, niños y niñas que se quedan sin su integrador escolar, por lo tanto se quedan sin colegio. Niños y niñas que se quedan sin el transporte para poder ir al colegio, porque están en una silla de ruedas y no pueden ir, Españuelo. Es un ejemplo, es una crisis sin precedentes que está pasando el sector de las personas con discapacidad. Y al funcionario responsable del área, al tecnócrata responsable del área, se le ocurre echarle la culpa a las familias porque tienen una persona discapacitada o porque tienen un niño o una niña discapacitados. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué carajo les pasa por el corazón? Tal vez no tienen. Ni nos gastemos en buscar, no tienen corazón. Ahora, es urgente. No es tan difícil. Puteen por los medios, digan lo que tengan ganas de decirle a las familias de discapacitados, pero actualicen el nomenclador. De una vez por todas. Hagan que dejen de defender los intereses de los privados. Páguenle lo que le tienen que pagar a los profesionales para que no abandonen a sus pacientes, para que no abandonen a los pibes que necesitan las terapias porque es vital. Y déjense de joder con las pensiones y las auditorías falopa. Son mentira. Esa radiografía que muestran con una fractura de un perro, encima fue fake, fue mentira y se cansa la gente de repetirlo por ahí. Colegas que se cansan de repetir el ejemplo que fue fake. Era mentira que le habían dado la pensión por discapacidad al que presentó una radiografía de un perro. No se la dieron, porque los profesionales, que son profesionales, que hacen las auditorías para entregar el certificado de discapacidad, se dieron cuenta que era una radiografía de un perro.
Y por supuesto que no le dieron a esa persona el certificado de discapacidad. Es un cuento, es un verso. No es verdad que haya irregularidades que le cuesten al Estado millones y millones y millones. Ustedes son lo que le están costando al Estado millones y millones y millones todos los días de la vida. Con la fiesta de la bicicleta que están haciendo. Con la fiesta del endeudamiento. Pero no. La casta son los pibes y pibas con discapacidad. Y después la otra. Porque esta semana fue el combo, ¿viste? Cecilia Losquizano, la viceministra de Salud y esposa de Jorge Triaca, hablando de curros en el Garrahan. Ahora no les quedó otra, tuvieron que aumentarle a los residentes, lo anunciaron, ¿no? Igual, chauchas y palitos, y además no resuelven el problema del 90% del personal del Garrahan. Después Walter te va a contar todo, porque ahora quieren salir a resolver el conflicto, pero lo resuelven mal, no lo resuelven. Ahora le pregunto, viceministra, ¿dónde está el curro? ¿Se acuerda de su empleada doméstica? ¿Se acuerda de su empleada a la que le garpaban con la guita del SOMU? Que encima estaba en negro y que encima la propia empleada los denunció en la justicia porque estaba prácticamente reducida a la servidumbre. Sandra, ¿se acuerda de su marido mandándole un mensaje de WhatsApp diciéndole: Sandra, no vengas más, sos pelotuda? ¿Dónde está el curro, viceministra? En los laburantes del Garrahan que hacen más de 70 horas semanales por 800 lucas. ¿De qué ñoquis están hablando? ¿Por qué no los mencionan con nombre y apellido? Dejen de mentir. Es una vergüenza. ¿Dónde está el curro, viceministra? Que además, su suegro, le recuerdo, no Jorgito Triaca, el padre de Jorge Triaca, Jorge Triaca, un sindicalista de los 90 que se enriqueció a espaldas de los derechos de sus trabajadores a los que tenía que representar. A costa de ellos, entre otras cosas. A costa del Estado, entre otras cosas. ¿Dónde está el curro? Usted que tiene un plato de comida todos los días arriba de la mesa. Usted que no se rompe el lomo para curar a los pibes con cáncer. El curro está en quienes se rompen el lomo para curarle el cáncer al 40% de los niños y las niñas de este país. ¿Pero qué les pasa? Son monstruos. Ahora, pregunta para los genios de la economía y de la política. ¿Cómo piensan que este gobierno logró el déficit cero? Y no solo para los ortodoxos, porque el cuentito del déficit cero se lo comieron también los economistas y los políticos que se dicen progresistas. Ahí ganó también la derecha, ¿eh? Pero discutamos cómo se logra ese déficit cero. Sí, muy bien, hay que tener déficit cero. ¿Cómo creen que este gobierno lo logró con el ajuste más brutal de la historia de nuestro país? Del cual encima se jactan, ¿no? Esa nueva meca de los políticos, el déficit cero. Muchachos, no fue que lo hicieron echando ñoquis, sacando las medialunas de la Casa Rosada, cortando gastos del auto con chofer para los funcionarios. Eso es para la gilada. ¿Cuándo se van a dar cuenta que es para la gilada? Hablemos en serio del déficit fiscal. ¿Cómo piensan que lo logró Javier Milei? Si le bajó el impuesto a los bienes personales, bajó el impuesto de los ricos. Está claro. ¿A dónde recortó? ¿A la casta recortó? Sí, recortó a la casta. A la casta de los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan, del presupuesto para los insumos y el mantenimiento del hospital pediátrico modelo de América Latina y del mundo, a la casta de las personas con discapacidad, a la casta de los científicos, que también manifestaron esta semana, por supuesto a la casta de los jubilados, a los que cagan a palos todos los miércoles. Este es el cuentito del déficit cero. A despertarse, todo el mundo a despertarse de una buena vez por todas. Los niños con cáncer son la casta, los discapacitados, los jubilados, los científicos, los docentes universitarios. Era obvio que el ajuste era ahí. Era obvio. El truco era poder sacar la economía a flote, bajar la inflación, sin destruir a los que hacemos este país todos los días de la vida.
Así cualquiera lo hacía. Mirá, toda esta casta va a confluir este miércoles en una movilización. Vale la metáfora, ¿no? Más que nunca, del Eternauta. Nadie se salva solo. Muchachos, muchachas, la verdad es que mientras avanzan los cascarudos y a miles de ciudadanos y ciudadanas les robaron el alma para ponerlos en contra de sus propios compatriotas, como en el Eternauta, los que todavía están de pie entienden que cada uno por su lado no se puede. Es imposible. Ahora vuelve la pregunta, ¿no? Insistente, remanida, pero que no se responde. ¿Quién representa a las víctimas de este ajuste brutal? ¿Quién recoge este descontento? ¿Cómo es posible que la dirigencia opositora no apure los reflejos de representación? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? En vez de discutir la pelotudez de la empanada y morder todos los anzuelos de este gobierno libertonto. Todos, porque caemos todos y mordemos todos los anzuelos. ¿Por qué no toman esa agenda de devastación y salen a la ofensiva de una buena vez por todas? Ahí está la agenda. Porque hay que meterle pata, Porque dentro de poco va a ser tarde, va a ser muy tarde. Porque todos van a caer en la volteada, no solamente los libertarios. ¿Se acuerdan del que se vayan todos? ¿Se acuerdan que no podían salir del Congreso porque los cagaban a puteadas? No importa del partido político que eran. Toda la clase política, barbas en remojo ya, loco. Porque la crisis se cocina a fuego lento y por lo bajo, y en este país nunca sabés cuándo explota y cómo explota. Y les va a explotar en la cara a todos por igual. Absolutamente a todos. A ver si alguien se aviva de una vez por todas. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Siempre